Maté a mi hermano con mis propias manos. No en un arrebato de furia ciega, sino en un ritual calculado de justicia poética que duró años. Mis padres lo llamaban su nieto de oro, ese Pablo perfecto. Mientras mis hijos, mis dos ángeles rotos, dormían en el sótano húmedo de la casa familiar, rodeados de telarañas y el eco de promesas rotas. Y esa noche, cuando el fuego devoró el techo de tejas rojas en el corazón de Madrid, supe que la venganza no era un susurro en la oscuridad, sino un rugido que arrasaba todo, dejando solo cenizas y verdades enterradas. Me llamo Elena Vargas, y mi vida se partió en dos como un jarrón de porcelana antigua el día que mi madre, con su voz trémula pero firme, anunció que la casa de la Gran Vía, esa fortaleza de piedra y secretos que mi abuelo construyó con sudor y astucia en los años de la posguerra, pasaría íntegra a Pablo, el hijo de mi hermano Carlos. Es el varón, Elena, el que lleva el apellido con orgullo. Tus hijas. Bueno, ellas tendrán lo que Dios les dé. Lo dijo en la sala de estar, bajo el retrato de mi abuelo que nos vigilaba desde la pared, con ojos que parecían acusarnos a todos. Carlos, mi hermano mayor, el eterno favorito, sonrió con esa mueca de superioridad que siempre había tenido, acunando a Pablo en sus brazos como si fuera un trofeo de caza. Yo, con Lucía de 5 años aferrada a mi falda y Sofía, la bebé, lloriqueando en mi regazo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Madrid bullía afuera, con su tráfico caótico y sus turistas devorando churros en las plazas. Pero dentro de esa casa, el tiempo se detuvo en un limbo de resentimiento. Mis padres, Antonio y Carmen, eran reliquias de una España que ya no existía. Él, un exbanquero endurecido por la crisis del 2008, con manos temblorosas por el Parkinson incipiente. Ella, una maestra jubilada que coleccionaba rosarios y rencores. Me habían criado con cuentos de sacrificio familiar, de cómo mi abuelo había perdido todo en la guerra civil solo para reconstruirlo con uñas y dientes. La sangre Vargas no se diluye, repetían. Pero ahí estaba yo, la hija menor, viuda desde que Javier, mi marido, se mató en un accidente de coche por culpa de un conductor ebrio de un borracho que el sistema soltó con una multa ridícula. Yo, que había luchado sola por mis hijas, limpiando oficinas de noche y vendiendo joyas de herencia para pagar el alquiler, ahora era desterrada al sótano. El piso superior para el nieto de oro, dijo mi padre, golpeando su bastón contra el parquet. Tú y tus chicas podéis quedaros abajo, pero no toquéis nada. El sótano era un mausoleo olvidado, paredes de hormigón agrietado, un olor a moho que se pegaba a la piel, y una única bombilla que parpadeaba como un corazón moribundo. Bajé las maletas esa misma tarde, con Lucía preguntando por qué no podíamos dormir con los abuelos, y Sofía gateando entre cajas polvorientas. Arriba, oí las risas, Carlos brindando con cava, Pablo correteando por las habitaciones que una vez fueron mías. Esa noche, mientras el metro retumbaba bajo la calle, juré sobre la cabeza de mis hijas que pagaría cada lágrima con sangre. No era odio puro, era un cálculo frío, el tipo de venganza que se teje en silencio, hilo a hilo, hasta que el tapiz se cierra alrededor del cuello del culpable. Los días siguientes fueron un torbellino de humillaciones sutiles. Mi madre cocinaba paellas solo para el piso de arriba, dejando sobras frías para nosotras. Ahorra, Elena. No todo es para siempre. Carlos, con su trabajo en la inmobiliaria familiar, esa que mi padre le había regalado como un hueso a un perro fiel, pasaba a inspeccionar su herencia, pisoteando mis sueños de estabilidad. Él era el hijo perfecto, alto, con esa mandíbula cuadrada que mi padre envidiaba, casado con Marta, una rubia insípida que parió a Pablo como si fuera un milagro divino. Yo, en cambio, era la oveja negra, la que se casó joven, la que enviudó,
La que tuvo hijas en lugar de hijos. Las mujeres Vargas siempre fuimos segundas, me dijo mi madre una vez, mientras planchaba camisas para Carlos. Pero Pablo. Él es el futuro. Empecé a planear en las madrugadas, cuando el insomnio me devoraba. Leí libros de derecho en la Biblioteca Pública de Retiro. Tomé notas sobre testamentos y cláusulas abusivas. Hablé con un abogado barato, un tipo llamado Raúl que olía a tabaco y promesas rotas. Es legal, señora. Sus padres son dueños. Pero si hay coacción. No había coacción. Solo favoritismo tóxico, arraigado en una cultura que aún veneraba al macho como rey. Madrid, con sus bares llenos de hombres discutiendo fútbol y política. Me recordaba eso cada día, la España moderna, con su feminismo gritón en las manifestaciones del 8 metros. Pero en las casas, las heridas sangraban igual que en los 40. Lucía empezó a tener pesadillas. Mami, porque el primo Pablo duerme en la cama grande y yo en el colchón viejo. Le mentí, diciendo que era temporal. Pero el veneno ya corría por mis venas. Toqué fondo una tarde de lluvia, cuando encontré a mi padre dándole a Pablo un reloj de oro el mismo que mi abuelo le había dado a él. Para el heredero, murmuró. Mis hijas jugaban con muñecas raídas en el suelo. Ahí, en ese instante, la semilla de la venganza germinó. No mataría con un cuchillo, sino con verdades que quemaran más que el fuego. Pasaron meses. Carlos expandía el negocio familiar, comprando pisos en Malasaña para revenderlos a precios de usura. Yo trabajaba doble turno en una panadería de Lavapiés, oliendo harina y resentimiento. Un día, Raúl me llamó, hay un resquicio. Si pruebas influencia indebida. Pero necesitaba pruebas. Empecé a espiar. Instalé una grabadora barata en la sala, fingiendo limpiar. Capté conversaciones, mi madre confesando a Carlos que me odiaba por recordarle a su propia juventud perdida. Mi padre riendo sobre cómo Elena siempre fue la débil. Y luego, el golpe. Pablo no era hijo biológico de Carlos. Marta lo había engañado con un amante, un Kenstracter andaluz. Lo supe por un mensaje borrado en el móvil de Marta, que robé durante una cena familiar. El twist inicial me golpeó como un mazazo. Mi venganza tenía un arma nueva. ¿Pero la usaría? El odio se mezcló con piedad por Carlos, el eterno cornudo glorificado. Pero no. Él había elegido ignorarlo, criando a Pablo como suyo para mantener la fachada. Llamé a Raúl esa noche. Vamos a por ellos. La guerra acababa de empezar. Y Madrid, con su sol implacable, sería testigo. La primera batalla fue legal. Un laberinto de papeles y mentiras que me dejó exhausta pero viva. Presenté la demanda en el juzgado de la Plaza de Castilla, alegando discriminación y manipulación en el testamento preliminar que mis padres habían firmado. Es mi herencia moral, argumenté ante el juez. Una mujer de ojos acerados llamada Isabel, que me miró con esa mezcla de empatía y escepticismo que solo las madrileñas saben dosificar. Raúl, a mi lado, sudando bajo su traje barato, presentó las grabaciones. Voces fantasmales, mi madre susurrando Elena no merece ni las migajas. Mi padre gruñendo, el chico es el único Vargas de verdad. El juez frunció el ceño. Esto huele a favoritismo tóxico, pero pruebe el daño. El daño era palpable. Mis hijas adelgazaban, Lucía había dejado de dibujar, y Sofía balbuceaba menos, como si el sótano le robara la voz. Socialmente, Madrid me escupía, vecinas en el mercado de San Miguel cuchicheaban, pobre Carlos, con esa hermana envidiosa. La prensa local, esa hidra de chismes, publicó una nota en El País, disputa familiar en Gran Vía, heredera desterrada oportunista. Carlos contraatacó con abogados caros, de esos que lucen relojes Rolex y acentos pijos. Mi hermana es una resentida. Pablo es el futuro de la familia.
En las audiencias. Lo vi, mi hermano. Con ojeras profundas. Aferrándose a Pablo como a un salvavidas. Ahí vi la grieta en su armadura, el secreto de la paternidad, y supe que era mi talón de Aquiles. Mientras el juicio se arrastraba, profundicé en el plan. Contacté a un detective privado, un ex policía llamado Miguel, que olía a colonia barata y café solo. 50 euros la hora, señora. ¿Qué busca? La verdad sobre Pablo. Miguel hurgó en el pasado de Marta, fotos borrosas de ella con el andaluz en un motel de Toledo. Una han descartado en una clínica privada. Carlos lo sabe desde el nacimiento. Lo aceptó por el negocio, el apellido limpio vende pisos. El asco me revolvió el estómago. Mi hermano, el paladín de la honorabilidad, había construido su vida sobre una mentira. Pero el odio no era solo por él, era por mis padres, que habían santificado esa farsa. El nieto de oro, decían, ignorando que era un impostor. Las noches en el sótano se volvieron rituales de Toan cálculo. Dibujaba mapas mentales, si ganaba el juicio, la casa se dividía, si perdía, escalaba a la venganza personal. Lucía me pilló una vez, con un cuchillo de cocina en la mano, practicando sombras en la pared. Mami, ¿vas a matar al abuelo? Su voz, tan pequeña, me rompió. No, mi amor. Solo equilibrar la balanza. La abracé, oliendo su pelo a champú de fresa, y juré que mis hijas no pagarían por mi oscuridad. Pero el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web crecía. Un fuego lento que lamía mis entrañas. El primer revés llegó en la segunda audiencia. El juez desestimó las grabaciones como emocionales, no coercitivas. Carlos celebró con una cena en el piso de arriba. Oí el tintineo de copas a través del techo. Bajé, fingiendo gratitud, y vertí un somnífero en su vino nada letal, solo para registrar sus confesiones ebrias. Papá, ¿por qué odias a Elena? Balbuceó. Mi padre, rojo como un toro, soltó, porque es como su madre, débil. Tú, hijo, eres fuerte. Pablo es sangre pura. Mentira. Esa noche, con la cinta en mano, contacté a un periodista freelance, Ana, de La Vanguardia. Esto vende traición en la élite madrileña. Ella mordió el anzuelo, pero exigió más. Pruebas del bastardo. Mientras, la sociedad se cerraba. Mi prima Lola, la mediadora involuntaria, esa eterna pacifista que organizaba cenas familiares, me llamó. Elena, por Dios, retírate. Estás destruyendo a la familia. Nos reunimos en un café de Chueca, con su perfume floral chocando contra mi amargura. ¿Destruir? Ellos me enterraron viva. Lola. Mis hijas comen sobras mientras Pablo juega en mi antigua habitación. Ella lloró, hablando de terapia, de perdón. El rencor te come, prima. Pero yo ya estaba comida, solo quedaba escupir los huesos. El twist menor llegó entonces. Miguel descubrió que mi padre había falsificado documentos para favorecer a Carlos en el negocio inmobiliario. Evasión fiscal. Pisos fantasma en el registro. Suficiente para hundirlos, dijo. Pero usarlo significaba arrastrar a mi padre a la cárcel. Y una parte de mí, esa hija leal que aún latía, dudó. El conflicto interno me desgarraba. ¿Venganza o redención? Madrid, con su lluvia torrencial de noviembre, parecía llorar por mí. Caminé por el Retiro, bajo árboles desnudos, imaginando a mis hijas en un piso propio, libres de sombras. Decidí avanzar. Envié las pruebas fiscales a Hacienda anónimamente. Las redadas empezaron, inspectores en la oficina de Carlos, mi padre temblando en interrogatorios. ¿Quién? Rugió él desde arriba. Yo, abajo, sonreí en la oscuridad. Pero el precio, mi madre sufrió un infarto leve, culpándome en el hospital. Eres un demonio, Elena.
Las lágrimas rodaron por mi cara. No de culpa, sino de alivio. La balanza se inclinaba. Lucía enfermó entonces una bronquitis del sótano húmedo. En la consulta del pediatra, con ella tosiendo en mis brazos, juré acabar pronto. Llamé a Ana, publica todo. El bastardo, las finanzas, el favoritismo. El artículo salió a la mañana siguiente, El Imperio Vargas, oro falso y sangre derramada. El escándalo estalló. Vecinos apedrearon la casa. Carlos perdió clientes. Pablo, el nieto de oro, preguntó por qué lo odiaban. Mi hermano me confrontó en la escalera, ojos inyectados en sangre. Tú, maldita seas. Lo empujé contra la pared. Merezco justicia, Carlos. Como tus mentiras merecen luz. El juicio se reanudó con vientos a favor. Pero el verdadero clímax se cosía en las sombras, había planeado el fuego. No como locura, sino como cierre. Un cortocircuito accidental en el piso superior, cuando todos durmieran. El sótano, aislado, nos salvaría. O eso creía. El artículo de Ana fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra dinastía falsa. Madrid, esa ciudad de chismes voraces, devoró la historia como un cordero en la Cuaresma, portadas en ABC, tweets virales con Vargas traición, hasta un podcast en Spotify que recreaba las grabaciones con voces actorales. Mi padre, postrado en una silla de ruedas, maldecía desde su habitación, has matado a la familia. Elena, eres peor que Franco. Mi madre, pálida como un sudario, se encerró en rezos, culpando a Dios por criar una víbora. Carlos, el más herido, se volvió un fantasma, barba sin afeitar, ojos hundidos, aferrándose a Pablo como si el niño pudiera absolver sus pecados. No es mío, ¿sabes? Me confesó una noche en la cocina, voz rota. Pero lo amo. ¿Entiendes? Lo amo más que a nada. Ahí vi al hombre. No al monstruo, un cornudo que había elegido el orgullo sobre la verdad. Pero el perdón no era una opción. Mis hijas tosían en el sótano. Y el honor de los Vargas era una ilusión que me había costado la infancia. Lola, mi prima la pacificadora, intentó mediar de nuevo. Nos citó en el Parque del Oeste, bajo los plátanos que susurraban con el viento de diciembre. Ella, con su bufanda roja y ojos suplicantes, extendió una rama de olivo. Elena, firma el acuerdo. La mitad de la casa para ti, paz para todos. Carlos había cedido, presionado por los bancos que le cerraban el grifo. Pero yo olí la trampa, la mitad significaba el sótano y un piso cutre en Usera, mientras Pablo conservaba el ático. No, Lola. Quiero lo mío. Todo. Ella se enfureció. Por primera vez eres egoísta. Piensa en Pablo. Un niño inocente en esto. Inocente. La palabra me quemó. Y Lucía, que ya nos reía. Sofía, con fiebre recurrente. La inocencia es un lujo que mis padres negaron a mis hijas. Nos separamos con un abrazo frío, y supe que había perdido a la última aliada. El conflicto se ramificó, social, como un virus. Amigos de la infancia me bloquearon en WhatsApp. La panadería me despidió por malas vibras. Madrid, con su fachada cosmopolita, revelaba sus entrañas clasistas. Los Vargas éramos intocables hasta que sangramos. Recibí amenazas anónimas, quema en el infierno, puta envidiosa, y hasta un ladrillo envuelto en papel con una nota, para tus princesas. Protegí a mis hijas con candados nuevos, pero el miedo se colaba en sueños. Soñaba con Javier, mi difunto marido, susurrando lucha. Elena, pero no te pierdas. Despertaba sudando, con el plan del fuego latiendo en mi pecho como un segundo corazón. Avancé con Raúl en el juicio. Presentamos el AN de Pablo, obtenido por Miguel en una fiesta infantil, un mechón de pelo prestado. El juez Isabel jadeó al leerlo. Esto cambia todo.
Fraude en la línea sucesoria. Carlos se derrumbó en el banquillo, sollozando. No lo publiquen. Piedad. Pero la piedad era un lujo ajeno. Mi madre testificó. Voz quebrada, Pablo es nuestro, biológico o no. Elena. Ella siempre quiso destruirnos. Mentira. Yo quería reconstruir lo que habían roto. El veredicto pendía, la casa se dividiría equitativamente, pero con costas para ellos. Victoria pírrica. Esa noche, celebré sola en el sótano con una botella de Rioja robada del piso de arriba. Lucía dibujó una familia unida, con todos en la misma mesa. Pronto, mami. Pronto, mi sol. Pero el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden WBNO se apagó, mutó en Toantin oscura. Llamé a Miguel, encuentra al padre biológico de Pablo. Quiero que hable. El andaluz se llamaba Diego, un bruto con deudas en Sevilla. Porque yo. Gruñó por teléfono. Porque tu hijo te necesitan. Y yo necesito que arranques la máscara. Le pagué con mis ahorros. Un sacrificio que dolía como parto. Diego llegó a Madrid una semana después. Un toro de cuernos romos con acento sureño. Lo instalé en un hostal cutre de Atocha, alimentándolo con fotos y rencores. Marta me engañó. Me robó el alma. Escupió. Le mostré las grabaciones de mis padres, escucha cómo lo adoran. Mientras mis hijas mueren de frío. Se unió al plan. No por dinero, sino por rabia compartida. Juntos, orquestamos el siguiente golpe, una visita sorpresa a la casa. Diego irrumpió durante una cena familiar, con Pablo en brazos. Soy tu padre, chaval. No ese mentiroso. El caos fue glorioso, platos volando. Mi madre gritando Ave Marías. Carlos blandiendo un cuchillo de mesa. Mi padre sufrió otro ataque. Espuma en la boca. Llamé a emergencias, fingiendo pánico. Ayuda. Un loco en la casa. La policía llegó. Esposó a Diego planeado. Para dramatismo. Pero el daño estaba hecho, vecinos filmando. Viral en TikTok. Drama Vargas explotó. Carlos me miró desde el suelo. Pablo llorando en sus brazos, tú lo trajiste. Hermana del demonio. Sonreí. Sangre en la boca de un corte accidental. Justicia. Carlos. Solo justicia. Lola me llamó histérica, has sido demasiado lejos. Eres un monstruo. Colgué, con el corazón latiendo al ritmo de sirenas. El hospital se convirtió en campo de batalla. Mi padre, intubado, me reconoció a pesar de las máquinas. Sus ojos, nublados, me perforaron. ¿Por qué? Hija, ¿por qué nos matas? Lágrimas mías cayeron en su sábana. Porque me matasteis primero, papá. Con vuestras preferencias, vuestras mentiras. Mi madre, en la sala de espera, me abofeteó. Fuera. No eres Vargas. El dolor fue agudo, pero liberador. Afuera. Madrid nevaba raro para diciembre. Y caminé hacia el metro, planeando el clímax. Raúl me advirtió, el fuego es homicidio. Elena. Piensa en tus hijas. Dudé. Por primera vez. ¿Homicidio o catarsis? El twist se avecinaba. Miguel descubrió que mi madre había tenido un amante en su juventud. Y yo. Yo podría no ser hija de mi padre. Un secreto enterrado en cartas amarillentas del ático. Si lo usaba, destruía mi propia legitimidad. El conflicto interno rugió, ¿venganza o verdad? Elegí ambas. Preparé el artilugio, cables sueltos en el cuadro eléctrico del piso superior. Temporizador casero de un tutorial online. Accidente. Lo llamaría la policía. Esa noche. Subí a despedirme. Besé la frente de mi padre dormido. Adiós, papá. Que Dios te perdone lo que yo no puedo. Bajé. Abracé a mis hijas. Mañana. Un nuevo comienzo. El reloj tic-tac en mi mente contaba horas.
El día del clímax amaneció con un sol traicionero, filtrándose por las rendijas del sótano como promesas falsas. Madrid despertaba con su bullicio habitual, vendedores ambulantes gritando castañas asadas. El aroma a café de las terrazas de sol mezclándose con el escape de los autobuses. Pero en mi mundo, el aire era espeso, cargado de electricidad no solo literal. Lucía y Sofía desayunaban cereales aguados, ajenas al infierno que yo había cocinado. Hoy jugamos en el parque. ¿Sí, mami?, preguntó Lucía, con esa inocencia que me partía el alma. Sí, mi amor. Hoy todo cambia. Las besé, memorizando sus caritas. Por si el fuego se extendía al improbable. Pero el miedo era un compañero fiel. Arriba. La casa zumbaba con preparativos falsos de normalidad. Mi madre freía tortilla en la cocina, su delantal manchado de aceite como lágrimas secas. Carlos había vuelto del hospital, con Pablo pegado a sus talones, ambos sombras de sí mismos. Hoy fragmentos, la policía soltará a ese cabrón andaluz. Pero el daño está hecho. Mi padre, aún débil, murmuraba desde su cama: vended la casa. Acabad con esto. Vender. La palabra me erizó la piel. Habían construido un imperio sobre mi espalda yo, que limpié sus suciedades de niña, que callé sus gritos en las noches de borracheras paternal-filiales, y ahora. Vender, ¿no? Quemar. Subí al ático por última vez, pretextando buscar ropa para las niñas. El temporizador estaba listo, medianoche, cuando el metro callara y la ciudad durmiera. Revisé los cables, corazón martilleando como un tambor flamenco. En un cajón olvidado, encontré las cartas misarias, de 1985, de un tal Rafael a mi madre. Carmen, Elena es nuestra. Antonio nunca lo sabrá. El twist me golpeó como un rayo, yo, la débil, era bastarda también. Sangre no Vargas, como Pablo. Risa histérica burbujeó en mi garganta. Ironía o bendición, destruí las cartas con un mechero. Cenizas flotando como confeti macabro. Bajé, con el secreto enterrado para siempre. No lo usaría. Mi venganza era más pura ahora, despojada de linaje falso. Lola apareció esa tarde, última mediadora desesperada. Elena, por el amor de Dios, para. Tu padre está muriendo. La encontré en la puerta del sótano, ojos rojos, un crucifijo colgando de su cuello. No muere por mí, Lola. Muere por sus pecados. Le conté lo del mío, voz plana como el tajo seco. Ella palideció. Entonces. Somos iguales. Todos bastardos en esta farsa. Intentó abrazarme, pero la rechacé. Iguales no. Ellos eligieron odiarme. Yo elijo equilibrar. Se fue llorando, y supe que la había perdido para siempre. El aislamiento era total, solo yo contra el clan. La cena familiar fue un teatro macabro. Mi madre insistió, una última vez, por los niños. Sentados alrededor de la mesa de roble, con velas parpadeando como almas en pena. Pablo comía en silencio, ojos grandes fijos en mí, sabía, instintivamente, que era la loba. Carlos bebía tinto. Voz ronca: hermana, ¿qué quieres de verdad? ¿La casa? Tómala. Pero deja de destrozarnos. Mi padre, desde su silla, extendió una mano temblorosa. Perdóname, Elena. Fui un idiota. Lágrimas mías amenazaron, pero las ahogué en PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. Perdón no borra años, papá. Mis hijas merecían el oro que diste a un extraño. Mi madre sollozó: Pablo es familia. Tú no. El aire crepitó, premonitorio. Después, las niñas jugaron en el jardín trasero, un rectángulo de grava y jazmines marchitos. Lucía empujaba a Sofía en un columpio improvisado. Risas como bálsamo. Me senté en el banco,
fingiendo leer. Pero mi mente corría. ¿Y si el fuego fallaba? ¿Y si ellas subían por agua? El pánico me arañó. Pero lo aplasté. ¿Venganza o nada? Carlos se acercó. Pablo dormido en su hombro. Sé lo del andaluz. Lo contrataste. Asentí, sin remordimientos. Tú sabes lo de Marta. ¿Por qué lo callaste? Bajó la vista. Por amor. Por el negocio. Por papá. Amor. La palabra me revolvió. Mi amor son ellas. Señalé a mis hijas. Se fue, murmurando Dios te juzgue. La noche cayó como un telón. Madrid se iluminó con neones de Gran Vía. Pero nuestra casa era una tumba anticipada. Acosté a las niñas en el sótano, contando cuentos de princesas guerreras. La reina quemó el castillo malo. Y vivieron felices. Lucía durmió con una sonrisa. Sofía, acurrucada contra mí. Subí a la cocina por un vaso de agua al mentira. Y vi a mi madre rezando en la sala. Buenas noches, mamá. Ella levantó la vista. Ojos vacíos. Que Dios te ilumine, hija. O te condene. Bajé, activando el temporizador con un clic que resonó como un disparo. Las horas se arrastraron. Leí un libro viejo, Don Quijote. Irónico para calmar nervios. A las 11. Oí pasos arriba, Carlos paseando a Pablo, canturreando una nana torpe. Mi padre tosió. Un sonido húmedo de pulmones traicionados. El reloj marcó medianoche. Silencio. Luego, el chasquido, chispa en el cuadro. Olor a goma quemada filtrándose por las rejillas. Esperé, corazón en garganta. Un crepitar lejano, humo sutil. Gritos, fuego, Antonio. Mi madre chillando. Carlos bramando órdenes. Pablo llorando. Corrí a despertar a las niñas. Pero el humo ya bajaba, maldición. Toqué alarma. Saqué colchones por la ventana basculante. Rápido. Mis amores. Arriba. Caos, sirenas lejanas. Vecinos golpeando puertas. Carlos bajó cargando a Pablo. Tosiendo, Elena, ayuda. Le lancé una manguera de jardín. Apágalo tú, hermano, es tu oro. Mi padre, arrastrado por mi madre, jadeaba en el jardín. Hija. Tú. Negué, lágrimas ahogando humo. Pero sus ojos lo supieron. El fuego rugió, devorando cortinas, lamiendo vigas centenarias. La casa, símbolo de nuestro veneno, se plegaba en llamas anaranjadas contra el cielo estrellado. Bomberos llegaron, mangueras azotando. Salvé lo poco, fotos de Javier, muñecas de las niñas. Carlos, chamuscado, abrazaba a Pablo, está vivo, gracias a Dios. Mi madre se derrumbó. Sollozando por mi padre, había sucumbido al humo. Último aliento en su cama. Asesina, gritó ella, lanzándose contra mí. Lola apareció de la nada, separándonos. Basta. Todos perdimos. Pero yo no sentía pérdida, sentía vacío. Un hueco donde el odio había ardido. La policía interrogó esa madrugada, en la calle iluminada por focos rojos. Sospechosos. Carlos me miró, acusador. Ella. Siempre ella. Pero no había pruebas, cables viejos. Instalación defectuosa por años de negligencia. Accidente. Dictaminaron. Madrid murmuró, pero el escándalo se enfrió con la ceniza. Las cenizas de la casa se esparcieron como nieve sucia por Gran Vía, y con ellas, los restos de la familia Vargas. Mi padre fue enterrado en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba por todos menos por mí. El funeral fue un circo de hipocresía, primos lejanos murmurando condolencias, vecinos fingiendo luto por el cotilleo. Mi madre, vestida de negro como una viuda flamenca, me escupió al lado de la tumba, maldita seas, Elena. Su sangre en tus manos. Carlos.
con Pablo a salvo en casa de Marta que había vuelto, oliendo sangre. Me lanzó una mirada que prometía infiernos. Lola, la última cuerda floja. Me tomó del brazo, vete. Antes de que te maten. Hice caso. Esa noche, con las niñas dormidas en un motel barato de Atocha, empaqué sueños rotos en una maleta. El Eftemez fue un dominó de consecuencias. El seguro pagó de ironía. Cubría accidentes eléctricos. Pero la herencia se evaporó en juicios cruzados. Carlos demandó por daños intencionales, pero sin pruebas. Se ahogó en deudas. Vendió el negocio inmobiliario a precio de saldo, mudándose a un piso minúsculo en Carabanchel con Marta y Pablo. Oí que él bebía ahora, que Pablo preguntaba por el abuelo quemado. Mi madre se recluyó en un convento de monjas en Toledo, excomulgándome en cartas que quemé sin leer. Hija del diablo, garabateaba. El rencor. Ese viejo amigo. Me visitaba en oleadas, ¿valió la pena? Mis hijas respiraban aire libre en un alquiler provisional, pero el trauma las marcaba. Lucía dibujaba casas en llamas, Sofía se despertaba gritando fuego. Madrid me rechazó como a una leprosa. Raúl, mi abogado, cobró y desapareció, no más drames. Elena. Búscate la vida. Miguel, el detective, me envió una postal desde Sevilla, justicia servida. Cuídate. Ana, la periodista, intentó una entrevista, arrepentida. Respondí con silencio. Caminaba por el Prado, entre Velázquez y Goya, buscando consuelo en pinturas de tormentos ajenos. La duquesa de Alba me miraba. Altiva, sobrevive, hermana. Pero la supervivencia era un peso, trabajos precarios en call centers, noches de insomnio calculando errores. El primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E llegó en Navidad. Lucía pidió un árbol como el de Pablo. Compré uno raquítico en un bazar chino, adornándolo con luces parpadeantes. Mientras colgaba bolas, recordé cenas pasadas, mi padre contando chistes tontos, mi madre sirviendo turrón. Lágrimas cayeron, calientes como el fuego que invoqué. ¿Había matado al monstruo al padre? El pH símbolo 1EABNN símbolo 1 se diluía en culpa. Un veneno nuevo. Soñé con él, Elena. ¿Por qué no me dijiste? Desperté sollozando, abrazando a Sofía dormida. Lola reapareció en enero, con una oferta de paz. Carlos quiere verte. Por Pablo. Dudé, pero fui a un café neutro en Malasaña. Hipsters sorbiendo lates ajenos a mi tormenta. Mi hermano llegó demacrado, Pablo escondido tras sus piernas. Hablemos, Elena. Sin abogados. Pidió perdón por el favoritismo, por callar secretos. Papá nos envenenó a todos. Pero el fuego. Eso fue demasiado. Pablo se acercó. Tímido, tía, ¿por qué quemaste la casa? Mentí, no fui yo. Pequeño. Fue un accidente. Pero sus ojos, tan como los de Diego, me perforaron. Carlos propuso, dividamos lo que queda. Paz. Firme, temblando. No por ellos, sino por mis hijas. Pero el Duist mayor irrumpió como un trueno, una carta de mi madre. No de odio, sino de confesión. Elena, antes de morir, debo decirte, tú eres mi luz. Antonio no era tu padre, pero te amó como tal. El favoritismo fue mi culpa, temía que supieras la verdad y nos dejaras. Adjuntaba un testamento oculto, la mitad de sus ahorros para mí y las niñas. Perdóname. Quema esto. Lágrimas empaparon el papel. Mi venganza, construida en mentiras, se desmoronaba. Llamé a Lola. ¿Madre vive? No. Llegó ayer. Infarto. El ciclo se cerraba, yo, la asesina involuntaria, heredaba de la muerta que me había desterrado. El juicio final por la herencia se resolvió en mi favor parcial, un piso modesto en Chamberí, suficiente para estabilidad.
Carlos se mudó al sur, con Pablo, buscando raíces andaluzas. Adiós, hermana. Que el diablo te deje en paz. No respondí. Con el dinero de mi madre, matriculé a Lucía en una escuela buena. Compré un columpio para Sofía. Madrid, con su primavera temprana, florecía, jacarandas violetas en las aceras, terrazas llenas de risas. Pero la psicología humana es un laberinto sin salida. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN me visitaba en terapia un psicólogo judío en Fuencarral, con acento suave. Has pagado caro, Elena. Liberada. Negaba. La venganza había sido un bálsamo temporal. Ahora, el vacío rugía. Escribí un diario, páginas de rabia y redención quemé la casa, pero no el pasado. Mis hijas pagan mis sombras. Una noche, caminando por el Manzanares, vi a un hombre parecido a Javier. Corrí, pero era un extraño. El duelo por mi marido se entretejía con el de mi familia, todos perdidos en mi fuego. Lola me envió una foto, Pablo sonriendo en la playa de Cádiz, con Diego a su lado. Nuevo comienzo. Sonreí, por primera vez genuina. Mi venganza había liberado cadenas, aunque a costo de almas. Los años se deslizaron como el Tajo en estiaje, dejando surcos en mi piel y en el alma de mis hijas. Madrid, esa amante caprichosa, me devolvió en dosis homeopáticas un trabajo estable en una galería de arte de Salamanca, donde vendía lienzos de tormentas que reflejaban mi interior. Lucía creció alta y feroz, con el pelo negro de Javier y ojos que interrogaban el mundo. Mami, ¿por qué odias a la familia?, preguntó a los 12, después de una visita escolar al juzgado. Le conté una versión edulcorada, no odio, amor. Luché por nosotras. Sofía, la soñadora, coleccionaba conchas del Retiro, balbuceando historias de princesas que volaban sobre fuegos. Las crié en el piso de Chamberí, paredes blancas que borraban sombras, pero el sótano imaginario persistía en mis pesadillas. Carlos reapareció esporádicamente, como un fantasma en emails. Pablo pregunta por sus primas. Una visita. Fuimos una vez a Sevilla, entre Nave que devoraba kilómetros de olivos. Él había engordado, con arrugas de derrota. Pero Pablo, la ahora un adolescente desgarbado con acento mixto, era luz. Tía Elena, ¿es verdad lo del fuego? Reí, amarga. Cuentos de Madrid. Jugamos cartas hasta el amanecer. Y por un instante, la familia renació, no Vargas, sino supervivientes. Carlos y yo hablamos en la terraza, bajo estrellas andaluzas. Perdóname, Elena. Fui ciego. Y yo, incendiaria. Sellamos paz con un abrazo torpe, sin lágrimas. Mi madre, en su convento, me envió un rosario antes de morir. Ruega por nosotros. Lo guardé en una caja, rezando por primera vez en años. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN maduró en aceptación, había pagado con la casa, con el padre, con la inocencia de todos. Pero gané hijas enteras, libres de veneno. Lola se convirtió en tía postiza, organizando veranos en su finca de Toledo. ¿Ves? Elena, la vida quema, pero brota. Ella tenía razón. Madrid, con su pride y sus fallas, me enseñó resiliencia. El clímax tardío llegó a los Queens de Lucía, una carta anónima, con recortes de prensa del escándalo. La verdadera bastarda. El twist final, alguien, quizá un primo resentido, había desenterrado las cartas de Rafael. Confronté a Lola, ¿sabías? Asintió. Culpable. Tu madre me lo contó antes de entrar al convento. Pero no eras menos, Elena. Eras más. El golpe fue sordo, mi venganza, nacida de ser la débil, se basaba en arena. Lloré en el Retiro, bajo el cristal pelas que brillaba como un espejismo. ¿Para qué?
Entonces, para esto, verdad absoluta. Cadenas rotas. Escribí el libro esa primavera no de odio, sino de catarsis. Cenizas de oro, una familia en llamas. Lo publiqué con seudónimo, pero Madrid olió la verdad. Firmas en la FNAC de Callao. Mujeres abrazándome, gracias por contar lo que callamos. Carlos lo leyó. Mandó flores, orgulloso. Hermana. Pablo. Ahora en la uni. Me escribió, eres mi heroína, no la villana. El cierre, visité la ruina de la casa. Ahora un solar con malas hierbas. Toqué el suelo ennegrecido, susurrando perdón al viento. Mis hijas florecieron. Lucía estudia derecho, jurando justicia sin fuego. Sofía pinta, con trazos de rojo y oro. Yo, a los 45, camino por Gran Vía con ligereza, oliendo a churros y libertad. La venganza fue un río turbio que me llevó a mar, amargo, pero purificador. Madrid, testigo eterno, me guiña con su sol. Y en las noches quietas, oigo a mi padre, bien hecho, hija. No justicia divina, sino humana, con cicatrices. La vida, al fin, es un sótano con escalera al sol. Subí, y no miré atrás.